Y siguiendo con este hilo conductor, ¿no?, de lo que presentábamos entre lo sucedido en el Congreso y la tensión que se hace cada vez más nítida con el Grupo Clarín, la pelea, la confrontación, con el Grupo Clarín, la pregunta es: soltada de mano, amenaza de soltada de mano, marcada de cancha de los factores de poder real de la economía doméstica que se refleja justamente en estas terminales políticas, porque no podemos hablar de una victoria de Unión por la Patria, ¿o sí? No, a ver, bueno, me obliga a decir no, pero... o sí, le dije. Porque podríamos celebrar... una victoria de la oposición. Que celebren otro, la celebración es para otros de Kerry. Sí, pero espere. En la que se vio que finalmente la jugada de Unión por la Patria llegó a buen puerto, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Hay mucho más de lo que usted dice respecto de que los gobernadores están confrontando con Javier Milei porque representan intereses que se distancian de la hoja de ruta del gobierno nacional, o que por lo menos disputan en el terreno de la riqueza o lo que hay para repartir contra la Casa Rosada, y quedó a las claras tanto en la votación del aumento universitario como en la declaración de emergencia pediátrica a raíz del ajuste al Garrahan. En ambas votaciones la oposición juntó 158 y 159 votos respectivamente. Aplastante. Duplicó prácticamente o sobrepasó casi la cantidad de votos que juntó el oficialismo junto con el PRO y algún que otro aliadín. Y para juntar esa suma de votos, la oposición contó con el apoyo de radicales de Rodrigo de Loredo, de la sanjuanina Picón Martínez, que vota siempre con el PRO, pero que claro, Orrego no llegó a un acuerdo electoral todavía con la Libertad Avanza en San Juan, entonces mandó a su legisladora a votar contra el gobierno. Los tres diputados peronistas de Osvaldo Jaldo, del bloque Independencia, votaron con la oposición. Ellos ya habían manifestado que así lo harían, pero hubo una distancia enorme y hubo reuniones de francos con Jaldo en el medio, y sin embargo, aunque no dieron quórum, los diputados de Jaldo sí votaron con el peronismo. Y no se levantaron en Libra. ¿O se quedaron o se fueron? Tendría que chequear eso. Me parece que a Libra llegaron con otros votos, porque justamente ahora vemos Libra, la resolución de Libra se aprobó por 135 votos, una cantidad sensiblemente menor, pero de todas que formas la de 158. Pero de todas formas importante, digo, sí. Excede al peronismo. No, por supuesto que sí, pero ahí en Libra los tenés abrochados a los pichetistas, a los radicales de Manes, a la izquierda. Pero ahí se ven factores, no en la izquierda, pero en el pichetismo, digo, esto de el pichetismo ir a por la que se emplace la comisión investigadora y se avance sobre el caso Libra, es una muestra de factores de poder operando, digo. Sí, pero ahí hay que entrar a diseccionar el cuerpo de lo que han llamado históricamente los periodistas en los últimos 10 o 15 años la Liga de los Gobernadores. ¿Por qué? Porque en los movimientos de los gobernadores marcándole la cancha al gobierno de Javier Milei están desde Martín Yarlora hasta Nacho Torres y Rogelio Frigerio. Y sin embargo, Yarlora ayer puso a los 5 diputados del bloque pichetista, que son de Córdoba y le responden, a votar con la oposición, pero Nacho Torres y Rogelio Frigerio retiraron a los suyos. Exactamente, pues están más cercanos a fundirse en esta alianza libertaria. Por supuesto, pero al mismo tiempo integran ese bloque de gobernadores que pretende marcarle la cancha al gobierno. La diferencia es que Frigerio lo usa en beneficio propio de su terruño y Yarlora imagina una proyección nacional propia con Schiaretti, ¿sí? Hay una distinción, o por lo menos una proyección diferente en ambos. Frigerio quiere reelegir en Entre Ríos, eso es aspiracional. Por lo menos está más complicado, parecería por sus movimientos, que Yarlora para enfrentar a la oposición sin el apoyo del gobierno. O sea, Yarlora en una provincia como la de Córdoba, netamente conservadora, que fue macrista en el balotaje del 15, mileísta en el balotaje del 23 y que ahora no tiene empacho,
en seguir siendo conservadora, o podemos decir anti-kirchnerista o antiperonista, grosso modo, no tiene problema de prescindir del apoyo de Javier Milei en su provincia. En cambio, Frigerio, si no cuenta con el respaldo de la Casa Rosada, puede llegar a perder con el peronismo. Por eso es más cauto, más prudente, es más especulativo en ese sentido. Ahora, no hay coraje en ninguno, todos juegan con las cartas. Pero más allá de las carreras electorales o presidenciales o de renovar sus gobernaciones de cada uno de estos personajes, digo, ¿cómo está jugando el poder económico en darles aire, ¿no? Digo, encerrar y que efectivamente, digo, esto después se traslade realmente al Congreso, digo, tiene más que ver con las ambiciones electorales de cada uno, o ahora sucede también porque, digo, cuentan con los financistas para eso. Aparecieron los financistas para este proyecto, esta derecha amplia, ¿no? Racional, o esta construcción que están traduciendo de esta manera. El poder económico siempre tiene sus candidatos, siempre pone huevos en todas las canastas que lo dejan poner. Lo que sucede es que es probable que el poder económico empiece a percibir, así como usted contaba recién, que no pudo pagar el aguinaldo, el titular de la Unión Industrial, bueno, empiece a percibir que hay un agotamiento, no solo de la jugada económica del gobierno, el horizonte económico del gobierno, sino también de la percepción social. O sea, la gente está hinchándose las bolas, capaz, está empezando a leer el poder económico y dicen, bueno, si no podemos jugar con Milei o con alguno de los libertarios, empecemos a construir un escenario donde alguno más o menos racional nos siga complaciendo a nosotros y ordene la Argentina. Total, el trabajo sucio ya lo está haciendo este gobierno. El ajuste brutal, la transferencia brutal de riqueza, todo eso lo está haciendo Milei a las puteadas. Bueno, que venga uno que sea de buenos modales y que siga garantizando nuestros negocios. A eso juega siempre, históricamente, el poder económico en cualquier parte del mundo. Pero en estos armados se nota que empieza a haber señales de agotamiento, tanto en términos políticos como económicos, del gobierno libertario. Sí, ¿por qué? Y tiene que ver también con lo que pasa a nivel judicial y no se ve tanto en la agenda política. Después vamos a cerrar con lo de universidades, que para mí hay una esencia ahí de lo que serviría para pensar el país. Pero en materia judicial, el martes pasado, Interpol le contestó al fiscal Tayano que no existía ningún ciudadano en Singapur con el nombre de Julián P. O sea, la justicia argentina, o la fiscalía, mandó a averiguar a Singapur si Julián P. existía, o dónde estaba Julián P., o quién era Julián P. Interpol le contesta, después de una averiguación a través de asuntos internos, que no existe un Julián P. Yo no puedo creer que al país haya entrado una persona que no existe, O sea, es tremendo, realmente... Pero además, el papelón también es para el gobierno nacional, no solo porque entró una persona que no existe, sino porque el gobierno nacional le echó toda la culpa a Kit Kropotol o Crotopol, que era, Croto no creo que sea, no me acuerdo el nombre, pero es un trabalenguas, que era la empresa de Julián P. Le echó la culpa de todo lo actuado con la criptolibra a un ciudadano que no existe. ¿Qué pasó? Una de las querellas, muy activa, empezó a pedir averiguaciones en Estados Unidos directamente. Dijo, basta de jugar con la Interpol acá, con el fiscal Tayano, con Singapur. Un damnificado. Uno de los damnificados. Y consiguió el nombre real de la persona que se hizo llamar Julián P. Que tiene menos cara de Julián P. igual. Cualquiera se hubiese dado cuenta que no se llamaba Julián P. Si lo ves te das cuenta que no te llamás Julián P. Según me comentaron, una de las querellas... Sí, ¿cómo se llama? No voy a prender fuego a la querella. No podemos decir cómo se llama de verdad. Julián P. ¿Cómo se llama Julián P? Sí, lo podemos decir. Así lo googleemos al verdadero Julián P. Bueno, preguntó en las universidades estadounidenses y hasta consiguió el legajo de la escuela secundaria del falso Julián P. Sí. Bueno, resulta que el nombre, lo tengo que pronunciar bien, es Quijao Bao. Y sí, tiene mucha más cara de llamarse Quijao Bao que Julián P. Van a presentar esto como medida de prueba durante el día para que avance Tayano de una buena vez buscando a este muchacho bajo este nombre a ver qué pasa. ¿Y cuál es la sospecha?
La sospecha es que Quijao Bao, alias Julián P., estuvo con Milei, o habría estado con Milei, en Olivos el 14 de febrero, que fue cuando tuiteó. O sea, está hasta las manos el gobierno nacional con toda esta historia de la criptolibra. Y obviamente el poder económico, que por una fiestita en Olivos hizo percha a un gobierno, entiende que la sociedad le va a pasar factura en algún momento a este gobierno si se comprueba la estafa en su propio seno. Por eso empiezan a desmarcarse algunos, a marcar la cancha. Pero de ahí nos falta un eslabón porque A ver. se comprende la estafa en tanto y en cuanto la estafa sea contada. Ahora, hay mucho interés en no contar la estafa. Digo, está quedando, ¿no? Como vagamente, ¿no? Vagamente, digo, lo que empezó siendo un tremendo escándalo, se fue diluyendo como tal. Digo, algo sucedió en el medio y entiendo que ahí también hay una responsabilidad del bloque Unión por la Patria en el Congreso. Digo, porque también hay que decirlo que ayer, mientras estaba transcurriendo la sesión, había fuertes rumores de que Unión por la Patria o algunos diputados de Unión por la Patria iban a quitar el quórum o en un acuerdo con el fantasma del acuerdo con el gobierno para detener la comisión investigadora. Claro, yo le conté acá que el kirchnerismo duro prefería el juicio político antes que la comisión investigadora, esto desde el 14 de febrero en adelante. Entonces siempre le quitaron un poquito el cuerpo a algunos legisladores del kirchnerismo a la comisión investigadora, no los que la integran. De los que la integran no hay nada para decir, laburaron a full para que funcionara. Pero si no funcionó del todo hasta acá, la comisión investigadora en gran parte fue responsabilidad de la conducción del bloque de Unión por la Patria. Y si diluyó también esa sensación de escándalo, también hay una responsabilidad de quienes tienen que mantenerlo en agenda o generando todo el tiempo información. Digo, no puede ser que hayamos descubierto que Julián P. no existe 8 meses después. Claro. 7 meses después. Totalmente, digo, yo estoy de acuerdo con lo que dice usted. Digo, ya es insólito que Julián P. no exista, pero peor es descubrirlo 7 meses después. En un momento de la tarde, cuando querían voltear la sesión, cuando Silvana Giudici decía que no tenía sentido esperar a discutir de nuevo lo de la comisión investigadora porque ella juzga que ya está, ya caducó su funcionamiento, prescribió. No encontraron nada, ya fue, déjense de joder. Sí. Bueno, en un momento Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica propone moción de por medio que se emplacen las comisiones. Todas. Claro, por la criptolibra, por los proyectos del kirchnerismo. Vamos a ver este momento, porque este es el momento donde hay un intento del oficialismo en voz de Silvana Giudici de alterar el orden pautado en labor parlamentaria para anteponer los proyectos de los gobernadores frente a cómo estaba planteando el orden del día, que seguía justamente emergencia pediátrica. Entonces, ¿cuál era la intención? Anteponer lo que pedían los gobernadores a la demanda del Garraham. Fue un momento muy tenso, pero sobre todo realmente, yo los veía y decía, ¿cómo pueden estar haciendo eso? Digo, afuera del Congreso eran las 8:30, 9 de la noche en este momento, si no me equivoco, 8 de la noche, cuando se da la discusión sobre labor parlamentaria, quizá un rato antes. No, fue antes, sí. Pero se da, a esa hora de la tarde. Estaba la gente en la calle. Estaba la gente en la calle, hacía frío y eran los médicos del hospital, y ellos decían, pero acá todos respondemos a los gobernadores. En un momento uno dice, pero si acá todos respondemos a los gobernadores, ¿por qué no vamos a poner a los gobernadores antes? El miedo era que se levantaran los que respondían a los gobernadores después de votar lo que querían los gobernadores. Por eso la idea era tratar Garraham, porque después de que se tratara lo de los gobernadores se iban a levantar todos. Esta discusión así, a cielo abierto, pongamos primero los gobernadores. Bueno, tenemos ahí un compi que hizo Macarena sobre este momento muy bueno. Diputada Cecilia Moró. Gracias, presidente. La verdad que me parece que mi compañero de bancada dijo todo. Diputada, ¿le está pidiendo a la diputada Ripoll una interrupción? ¿Se la concede? Sí, se la concedo. Quiero decirle a La Libertad Avanza que cuando estábamos hoy en labor, yo le dije al presidente de ese sector si no estaban haciendo maniobras para retirarse. Entonces quiero que me digan qué significa que todos se pararon y están al lado de la puerta. Quiero que se queden para votar y no que se vayan como maniobra, nada más. Gracias, diputada. No dialoguen, por favor.
¿Terminó, diputada? Es divertido el gallinero. Es muy divertido ver la sesión. A mí yo soy fana. Pero no represento a nadie, si la gente no va a el uso votar. de la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, presidente. Diputada, perdón, diputada. El hospital, perdón. no voy a conceder más interrupciones. El hospital Garrahan es un centro de excelencia. Siguen en el gritando, cual porque ahí ya se había atienden niños y decidido niñas directamente avanzar de toda con la Garrahan, Argentina. más allá de la moción de Libertad Avanza o como se llamen. Sí, la Sí, Libertad Silvana Avanza, Giudici Judy, es la jefa del bloque de la Libertad Una Avanza. vez más, bueno, alterar el orden de la orden, pero hubo varios intentos y en los argumentos para adelantar los proyectos que querían los gobernadores era nos lo están pidiendo nuestros jefes, y la respuesta de la izquierda, del kirchnerismo, de la coalición cívica era: tenemos los médicos afuera. Incluso hubo varias demandas, y esto también hay que ponerlo y resaltarlo, de que no los dejaron entrar. Había listas pasadas para que estuviesen presentes los directores de representantes de las universidades, los rectores, los directores médicos también, y fueron rechazados por la presidencia de la Cámara, la presencia ahí. También hubo demandas en este sentido. Sí, por eso el resumen, la síntesis es que ayer hubo una victoria rotunda de los opositores, a caballo, por supuesto, de estos intereses económicos representados por las grandes empresas que están tratando de fabricar una alternativa de centro-derecha al gobierno de Javier Milei, pero que en definitiva redunda al menos en una apuesta, y así lo perciben y así lo defienden o lo reivindican desde Unión por la Patria, por mantener en el candelero, en medio de la discusión electoral, el debate contra el ajuste del gobierno. Ahora, yo me quiero detener en un punto que es central para mí, para lo que venga, y es a raíz de la medida sanción para el aumento de las universidades. ¿Por qué? Porque hubo mucha bulla y mucha celebración con, por ejemplo, el video del CONICET, la transmisión de lo que pasa en el fondo del mar, a 300 kilómetros de la costa en Mar del Plata. Más turbio es ese stream que... ¿Cuál es el problema? Hay un tono de mucha indulgencia o de falta de perspectiva crítica respecto de qué está pasando ahí. Pregunta. La investigación o el grupo de investigadores y la divulgación de su trabajo es algo fenomenal. Bancamos, no es una investigación que se hace desde 2012-2013. El problema es cuando se reduce la defensa del desarrollo científico y tecnológico a que puedan mostrar resultados. Y si son bonitos y fascinantes, mejor. Si tienen colores, si hay muchos colores y fluorescencias. Exactamente, hay una especie de fascinación porque te muestran por YouTube videos lindos sobre el fondo del mar, y entonces eso sí es, qué bien que el Estado invierta en ese tipo de ciencia. Y yo me acordé estos días de una discusión que tuve el privilegio de presenciar en 2017 entre Federico Schuster, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y Eduardo Rinesi. En esa charla, Eduardo Rinesi le dice a Schuster que en 1798 Immanuel Kant publica un artículo en forma de libro, porque lo habían censurado en una revista de Berlín, y él publica un artículo que se llama El conflicto de las facultades. Se estaba creando la Universidad de Berlín, había 4 facultades en esa universidad, la de Derecho, la de Medicina, la de Teología y la de Filosofía. La de Filosofía tenía un rango inferior, ¿no? ¿Por qué? Porque no producía un blanda, carajo. porque sos blanda, no sos dura. Es lo que hubiera dicho Lino Barañao si hubiera existido en esa época, pero fue ministro a partir del 2008, 2007, 2008, y dijo que las ciencias sociales eran la Cenicienta, ¿no? La hermana pobre de las ciencias. Bueno, lo que dice Rinesi es que Kant plantea en ese escrito que justamente la filosofía ejerce una especie de paja, contralor de las otras 3, es la que piensa lo que piensan los demás. Está bien, sale así. Entonces ahí hay una potencia en la producción de conocimiento reflexivo de aquellos que tal vez no pueden mostrarte en un videíto fascinante qué es la ciencia y qué se investiga, pero que son fundamentales para pensar un país. Entonces cuando ayer los discursos de los diputados reivindicaban el videíto del CONICET en el fondo del mar, a mí me parecía bastante choto. Y ahí no hay un proyecto de país. Es más, hay más permeabilidad a la agencia o a la capacidad de inducción por parte de las empresas en esos proyectos científicos que en los filosóficos.
Ciencia y técnica, ¿no? Ahí son dos también, ahí hay que discernir, digo, la técnica de la ciencia. Desplegar un ejercicio técnico, porque hay que decirlo, es un ejercicio técnico, todavía no hay ciencia en esto es una expedición, es exploratorio, lo que hay es un ejercicio técnico para luego abordar un proceso científico en el análisis de las muestras o en lo que vaya a ser que estén buscando, pero que no lo sabemos. Investigando están con este mismo proyecto desde 2012-2013, o sea que vienen pero no sabemos, produciendo. claro, no sabemos, desconocemos, lo que estamos viendo es la técnica, no estamos viendo la ciencia. Yo creo que no hay que caer en la trampa de suponer que si la ciencia no publica papers por YouTube, digamos, no vale. No, por ¿sí? supuesto que no, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y ahí es donde se juega, me parece, un papel fundamental como país. Bueno, las universidades no solo extienden títulos, no solo presentan papers y se validan ante el mercado académico, las universidades molestan. Sirven para molestar. Y de una manera muy, pero muy reducida, o sea, muy chiquitito. Algo de lo que está planteando Di Pierri se lució en el intercambio entre Alejandro Finocchiaro y Miguel Pichetto. Vamos a verlo. Y lo completamos. Que nos llevan hoy a vivir en un país que es moralmente indeseable para todos y cada uno de nosotros. Diputado Finocchiaro, el diputado Pichetto le pide una interrupción. No voy a conceder. Estaban hablando de financiamiento universitario, ¿no? No le voy a conceder. Ahora bien, hablemos, señor presidente, yo jamás interrumpo a ningún orador, no lo silbo, no le grito. Escucho atentamente a cada uno de mis colegas, solo pido el mismo respeto que yo tengo para con los demás. Tiene la palabra diputado Pablo Carro, pero le consulto si le otorga una interrupción al ansioso diputado Pichetto que quiere hablar. Le rejodió Con Pichetto. todo gusto, presidente. La palabra, diputado Pichetto. La ansiedad y las emociones no es mi característica personal, así que... Y por otra parte siempre trato con el máximo respeto a todo el mundo, así que el diputado Finocchiaro no tenía por qué sentirse preocupado porque podría proferir alguna ofensa si me hubiera dado el uso de la palabra. Lo que digo es que a mí me extraña mucho porque el diputado fue ministro de Educación de un gobierno que medianamente a los grandes centros universitarios, en términos generales, podríamos decir que mantuvo un flujo de recursos. Le mantuvo un flujo. No así como el gobierno anterior, que fue muy superior, pero indudablemente el gobierno al que él perteneció mantuvo los recursos universitarios sobre niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de dar un debate aquí adentro. Después, muy interesante porque lo que le responde Finocchiaro es: yo ajusté, está mal lo que está diciendo Pichetto, yo ajusté pero ustedes no se enteraron porque yo lo hice mano a mano con los rectores. La bronca de Finocchiaro es con las universidades del conurbano. Claro, la bronca del claro. No, y sí, eran socios de la Universidad de Buenos Aires en ese momento, era Juntos por el Cambio. Sí, claro, no, pero no solo por eso, digamos... Que es también lo que dijo el mendocino libertario Álvaro Martínez, cuestiona las universidades que fueron creadas como cajas políticas, ¿sí? Ahora, la UBA podría ser considerada una caja política del radicalismo y nadie se ofende. Pero bueno. Si la caja política es del otro, Di Pierri molesta. La caja política del otro. Obviamente, sí, es así. Pero para cerrar esta discusión... Solo me permito un comentario que es un asterisco, porque Finocchiaro no concede, y él dice que no concede interrupciones. Inmediatamente después le pide una interrupción a Pablo Carro. Cuando está hablando Pablo Carro, Finocchiaro pide una interrupción. Cobos le pregunta a Carro y Carro dice: pero ¿cómo? No es que él no se deje interrumpir, yo no le concedo nada. Sí, bueno, Pablo Carro le contesta muy bien a Finocchiaro porque Finocchiaro... Muy bien, eso hay que escuchar, para mí. Hay que escuchar a Pablo Carro, sí. A Nicolás Mazot también, entero, sí. Para mí, porque ahí también hay información. Sí, perdón por interrumpir. Lo de Finocchiaro es interesante igual, por más que no se comparta. ¿Cuál es el argumento de Finocchiaro para no votar a favor de la ley de universidades? Él dice: ustedes están legislando un aumento
para los docentes cuando eso debe resolverse en paritarias. Ustedes, que son los defensores de las paritarias, son los que están dando por tierra con esa herramienta de los trabajadores. Y encima le dicen, y la última vez que se eliminaron las paritarias fueron con Martínez Dios, le dice Finocchiaro. Lo peor es que el gobierno del macrismo pisó las paritarias, las reventó, y la paritaria nacional docente es una creación, por supuesto, a raíz de la lucha de los docentes, desde el 88 para acá en la Marcha Blanca venían reclamando la ley de la paritaria docente, y en el 2008, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, se sanciona la ley y se hace la primera paritaria nacional docente. El macrismo la pisó, la aplastó, y lo que le contestó Pablo Carro a Finocchiaro es: este gobierno no mantiene, o sea, no nos da la paritaria docente. Déjense de joder, por eso vinimos al Congreso a discutir el aumento para las universidades. Por eso lo supera y Pablo Carro la rompe en mil colores en su intervención en el día de ayer. Pablo Carro, en términos de saldar la discusión, ¿no?, por el financiamiento educativo y todo lo que se fue planteando y que generalmente genera, ¿no? Uno se pregunta, estamos haciendo una recomposición salarial, estamos discutiendo la naturaleza de la universidad, estamos discutiendo el rol de las universidades del conurbano. Digo, ¿qué se está discutiendo? Porque eran muchos frentes abiertos y creo que en la intervención de Pablo Carro queda saldada de alguna manera todos esos cabos sueltos que podían dar a discusión, y Pablo Carro lo sintetiza muy bien. Y en la de Nicolás Massot, ver cómo permea este discurso, cómo se impone este discurso que va armando los grupos económicos para disputarle a Javier Milei la representación de esa derecha, pero yendo a una derecha más racional, más liberal, con cierta sensibilidad. Una derecha sensible. Massot representa una derecha sensible. Todo esto igual está atado, el resultado de ayer y el horizonte de estos grupos que se están armando, al cierre de alianzas que vence hoy y al cierre de listas del 17 de agosto. Creo que a partir de ahí vamos a tener un poco más claro hacia dónde va el rumbo político, por lo menos. Entonces hay que mirar a Massot hoy antes de la noche porque te puede quedar viejo.